Y en la línea telefónica, o mejor dicho, vía Skype, agradezco a Víctor Gómez Ayala, subdirector de análisis económico de Finamex, Casa de Bolsa, que nos regale unos minutos. Víctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes. Te escucho un poco cortado, quizás es la conexión un poco inestable de mi lado, pero si tú me escuchas bien, podemos continuar sin ningún tema. Correcto, creo Buenas que tardes. yo sí te escucho bien, ojalá ahorita se pueda mejorar la calidad del internet, porque ya sabes qué es esto. Oye, hoy se da a conocer o nos enteramos de 2 o 3 temas importantes. El Producto Interno Bruto que cae 18.9%, pero al mismo tiempo el SAT anuncia ayer una recaudación histórica de 64 mil millones de pesos. Es decir, por un lado vemos que la economía, obviamente lo que se esperaba va a la baja, pero la recaudación va un poco al alza. ¿Cómo ves estos dos indicadores en este momento, Víctor? Sí, qué bueno que lo comentas. Pareciera que hay una discrepancia en las cifras de crecimiento y recaudación. Sin embargo, hay que recordar que la evolución de la recaudación, por decirlo de una manera muy coloquial, va retrasada con respecto a la evolución de la economía. Y esto tiene que ver un poco con algunos cambios que se hicieron en las reglas fiscales para este año, que de alguna manera lo hacen un poquito difícil de ser enteramente comparables con la dinámica de la recaudación que estuvimos viendo el año pasado. Entonces, cuando nosotros vemos de alguna manera algunos incrementos en algunos números de recaudación, particularmente en el impuesto sobre la renta, esto contrasta con la actividad económica, pareciera. Sin embargo, pues ya en las cifras de finanzas públicas de mayo, veíamos que, por ejemplo, en el caso del IVA, a tasa anual había una caída de cerca del 35%, en buena medida por la dinámica que hemos visto en el sector servicios, y que eso, bueno, pues está afectando de manera importante los niveles de recaudación por esa parte, ¿no? Es muy probable que con las cifras que presentará el día de hoy la Secretaría de Hacienda correspondientes al segundo trimestre completo para el año, claramente esto tenga un impacto no solo sobre el IVA, sino también ya sobre los niveles de recaudación del ISR. Hay que agregar ahí también que hay algunas reglas en términos de devolución del IVA, en términos de cómo estas devoluciones del IVA pueden afectar la declaración del ISR de algunas personas, sobre todo en el caso de personas morales. Pero bueno, es ineludible que el efecto de la actividad económica a la baja, con estas caídas históricas que no hemos visto en muchas décadas, por el efecto de la pandemia, tengan impacto sobre la recaudación. Oye, también lo que nos enteramos hoy, Víctor, es que la economía estadounidense tampoco pues está muy bien, que digamos. Tiene la peor caída prácticamente en su historia, 32.9% cayó el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en este segundo trimestre. Según entiendo, es pues algo que no se veía, creo que desde 1958, una cosa así. ¿Víctor? Sí, mira, la verdad es que la caída histórica en la actividad económica, pues sí es un proceso que, como dices tú, no lo hemos visto en mucho tiempo. Sin duda que la evolución de las medidas de restricción a la actividad que se han tenido que implementar por la pandemia explican en buena medida esto. Es decir, la caída que vimos de cerca del 19% en la actividad es algo que no hemos visto, te decía, en mucho tiempo. Y la verdad es que la expectativa de la caída en la actividad pues es algo que solo se compara con un episodio tan disruptivo como fue la gran recesión de los años 30 del siglo pasado, ¿no? No hay un antecedente próximo tan severo de caída. No lo fue la crisis financiera global del 2009, no lo fue la crisis económica del 94, que muchos recordamos por la dureza de esa crisis de deuda, no lo fue la crisis del 82 de deuda, que también muchos, sobre todo una generación arriba de la nuestra, la recuerda muy bien, ¿no? Por los problemas que hubo en torno al tipo de cambio, a la inflación, etcétera. Entonces, esa es la severidad y la dureza de las cifras que vemos hoy, que hace que
que sea difícil de poner un comparativo en términos históricos, ¿no? Oye, Víctor, tomando en cuenta también pues la estrecha relación que existe de la economía mexicana con la economía estadounidense y de pronto el hecho de que si a la economía estadounidense le va bien, a nosotros nos va bien y viceversa, si a la economía le va mal, como decía, refiriéndome un poco a lo que decía, los términos que utilizaba Agustín Carstens en su momento, cuando a México, cuando Estados Unidos le da una gripita, a nosotros nos da un catarrón. Estos datos nos tendrían que preocupar los de Estados Unidos, pensando que su recuperación podría ser muchísimo más lenta de lo que se prevé, lo cual implicaría que la recuperación de la economía mexicana también sea mucho más lenta. Sí, mira, tienes un punto en términos de cómo está conectada la economía mexicana con la economía de Estados Unidos. La verdad es que el proceso de integración de las dos economías es un fenómeno de décadas, ¿no? Desde la implementación del extinto TLC, que ahora es el TEMEC. Tuvimos una integración de los ciclos económicos. Eso es justamente lo que estás diciendo tú, ¿no? Que cuando Estados Unidos va para arriba, nosotros vamos para arriba; cuando Estados Unidos va para abajo, va nosotros para abajo en términos de actividad. Uh-huh. Pero también hay que decir que la recuperación de la actividad económica en Estados Unidos, al menos bajo varios indicadores, es bastante buena, ¿no? Es una recuperación que ayuda mucho, sobre todo desde el punto de vista del exportador, del sector exportador. Uh-huh. Digamos que ayuda bastante, ¿no? Entonces, ya la recuperación del sector exportador que vimos en el mes de mayo con las cifras que presentó el INEGI el lunes, sí vimos una recuperación fuerte. Sin embargo, en Estados Unidos mismo vemos que la actividad económica en el mercado laboral, por ejemplo, los indicadores del mercado laboral que en Estados Unidos se publican semanalmente, pues a pesar de que sí vimos una recuperación fuerte, sobre todo a finales de mayo, inicios de junio, esta recuperación como que se ha frenado, ¿no? Y eso pues va a tener algún impacto sobre la velocidad, ¿no? Sobre el ritmo de la recuperación en México. Ya los indicadores, sobre todo los que vemos hoy en términos del INEGI, implican que la actividad tocó fondo ya entre abril y mayo. Uh-huh. El tema no es que ya hayamos tocado fondo, sino qué tanto tiempo nos vamos a quedar cerca del fondo, ¿no? Okay. Ese creo que todavía sigue un riesgo importante para la economía mexicana hacia adelante, y es algo sobre lo que no debemos descartar riesgos, ¿no? Oye, finalmente, Víctor, el factor TEMEC, el factor Tratado de Libre Comercio que se acaba que acaba de entrar en vigor, ¿tú cómo ves este factor en el impulso de las economías? Sí, mira, la verdad es que ahí en el caso del TEMEC hay que recordar que el proceso del TEMEC en general es deseable para la economía, porque implica que hay un conjunto de reglas de relación de comercio entre México y Estados Unidos, que es absolutamente deseable para la zona de mayor volumen de comercio, que es Norteamérica en todo el mundo. Y aquí también hay que tener el contexto de lo que significa, ¿no? TEMEC relativo a NAFTA es un tratado más anticomercio, más proteccionista en ese sentido. Es cierto que se protegen muchos sectores, pero las reglas son diferenciadas para Estados Unidos y México. Pues la entrada en vigor del TEMEC, a pesar de que es un impulso que le va a dar a la economía tener reglas claras en términos de la relación con Estados Unidos, no es una panacea, ¿no? En el sentido de que va a ser TEMEC lo que resuelva todos los riesgos que hay, sobre todo a nivel local. Creo que desde el punto de vista de la inversión, la incertidumbre que genera la política energética, o en términos de la pandemia, la reactivación del consumo y del sector servicios, pues son fenómenos de naturaleza económica que no se resuelven con la entrada de vigor. Pues ahí está. Víctor, te agradezco mucho estos minutos para Cruce Informativo, y bueno, pues seguiremos muy pendientes de la evolución justamente de estos indicadores y de cómo va evolucionando pues ambas economías que son importantes porque pues están muy ligadas. Víctor, muchísimas gracias. Al contrario, Jonathan, muchas gracias a ti por la oportunidad. Un gusto platicar contigo y muchos saludos a tu auditorio. Buena tarde.